Muy bien, solamente igual para quienes nos visitan, igual la misma situación de escuela dominical, si hay alguna duda, pregunta, comentario o reclamación o alguna raíz de amargura, lo pueden expresar con completa libertad y igual nos podemos detener para abarcar. Sí, es como un estudio, que sabemos que a veces iglesias, el que predica, predica y los demás se callan, ¿no? Pero aquí igual lo seguimos haciendo a modo de estudio, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, conforme al calendario de lectura, en esta semana leímos Génesis capítulo 26. Vamos a Génesis capítulo 26. Eh, Referente a este texto, solamente vamos a leer un texto que es pues que va a ser la fuente o el motivo de nuestra enseñanza. Hoy no nos vamos a basar solamente en un texto, sino vamos a ver varios textos y esto con base a lo que este texto genera. ¿Sí? Génesis capítulo 26, ya estamos ahí, versículo 5. Génesis capítulo 26, versículo 5 dice lo siguiente: Yo haré esto porque Abraham me escuchó. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿A quién le está hablando? A Isaac, ¿verdad? ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la vida de Abraham, ¿sí recuerdan? Hoy vamos a hablar nuevamente de la vida de Abraham. Pero aquí ya Abraham ya había muerto, aquí ya Dios estaba tratando con su hijo, el hijo de la promesa Isaac, y nuevamente Dios, ¿cuántas veces Dios se acercó con Abraham y dijo, y te haré esto, y te bendeciré, y todo, y hasta pareciera ser ya que Abraham decía, ya, Señor, me prometes, y como que no vio claro, y tanto que 25 años se tardó desde que le hizo la promesa cuando nació Isaac, pasaron 25 años, ¿no? Entonces llega con Isaac y la misma situación, ¿no? La misma situación en el versículo 2 dice, y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, versículo 4, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y le daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, ¿no? Entonces, prácticamente le vuelve a decir lo mismo. Ahora, esa promesa que le dio Abraham se iba a cumplir en Isaac, en su descendencia o en Isaac. En la descendencia. ¿Todavía Isaac iba a poseer la tierra? No. ¿Sí? Entonces, todavía Dios estaba tratando con desde Abraham, con Isaac, etcétera, etcétera, pero todavía, ahora sí que Israel tenía que crecer mucho, tenía que madurar mucho, ¿sí? Recordamos más o menos cuánto tiempo tuvieron que pasar de Abraham a que salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó? No. De Abraham a José, ¿cuánto es? Los vimos la semana pasada. 250 años, ¿sí? De José cuando entraron a cuando salieron, 400 años. 400 más 250, 650 años. El pueblo, desde Abraham hasta que salieron, iban a tardarse 650. ¿Ven lo maravilloso? Y a veces uno es bien impaciente, ¿verdad? Uno es bien impaciente, pero Dios con Israel se tardó desde Abraham a cuando salieron de Egipto, se tardó, como dirían, la ridícula cantidad de 650 años. De castigo, exactamente. Digamos alrededor de 700 años. Es mucho, ¿no? Demasiado tiempo. Bueno, pues nuevamente Dios vuelve con estas promesas, con el pueblo, con Isaac, y dice en el versículo 5, yo haré esto porque Abraham me escuchó
y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Lo voy a leer otra vez. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandamientos, decretos e instrucciones. Muy bien, y aquí surgen varias preguntas. ¿Qué mandamientos, decretos, instrucciones recibió Abraham de Dios? Pregunta. Y voy a hacer varias preguntas y les voy a decir capciosas. Entonces, ¿Abraham cumplió la ley? No había ley. ¿Sí? Pregunta. ¿Abraham era judío? No, muy bien. ¿Abraham era israelita? No. ¿Por qué? No, recordemos que es Abraham, después Isaac, después Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Entonces, no puede ser israelita. ¿Sí? ¿Judío? Mucho menos. ¿De dónde? ¿Por qué judío? Porque viene de la tribu de Judá. Entonces, ¿y Judá viene de quién? De Israel. Es una de las 12 tribus. Entonces, mucho menos puede ser. Entonces, qué interesante. Abraham no fue ni judío, no fue ni israelita, fue un qué? Como lo acabamos de decir, gentil. ¿Sí? Un gentil. ¿Había Biblia? ¿Había Biblia? No, no había Biblia. ¿Tenía alguna referencia a Abraham en cuanto a Dios? Que dijera, no, es que Dios dijo que, no, es que Dios en su palabra tenía él esos recursos. Absolutamente no. Qué interesante. Pero aún así, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Necesitaba de una Biblia? No. ¿Sí? ¿Qué vimos hoy en la escuela dominical? Que cómo le podemos expresar nuestro amor a Dios, a través de qué, obedeciéndolo. ¿Sí? Y Abraham, el simple hecho de que escuchara, y vamos a Génesis capítulo 12, solamente para recordar, en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4, dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años y cuando salió de Aram, ¿sí? Entonces, pero anteriormente recordemos que quién sacó a Abraham de más atrás, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 31. 11, Génesis capítulo 11, versículo 31, dice, cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sara, la esposa de su hijo Abraham, y su nieto Lot, e hijo de su hijo Abraham, y salieron ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, ¿sí? Por eso es que Dios le dice a Abraham, yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, dice, y Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero ya sabemos, lo vimos la semana pasada, que no llegó a Canaán. ¿A dónde se quedó? En Aram, ¿sí? Prácticamente llegó a la mitad de camino y ya no, Taré, padre de Abraham, ya no llegó a Canaán y Abraham continuó su camino. Entonces, prácticamente Dios le está pidiendo a Abraham que salgan o que salieran del lugar de donde estaban,
que dejara prácticamente, como dice aquí, deja tu patria, deja tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. A veces pareciera eso, ¿cómo diríamos? Esto que le está pidiendo Dios a Abraham, prácticamente deje familia, deje absolutamente todo y ve a donde yo te voy a mostrar. ¿Sí? Eso es interesante porque a veces nosotros, hasta nosotros como latinos, referente a la familia, ¿cómo somos? A veces muy apegados, ¿no? Somos muy apegados, ¿sí? En otras culturas son más, digamos, más fríos, ¿sí? Y ya, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces ya los jóvenes ya nada más esperan cumplir sus 18 años y ¡fum! Huir de sus padres, ¿no? No entiendo por qué, pero quieren huir de sus padres. Pero a veces nosotros como latinos o en otras culturas, queremos estar todavía ahí con la familia. Y de hecho, algo interesante, si nosotros vemos, y ya lo mencionamos parte de hace rato, no había Biblia, no había ley, no había nada en lo cual Abraham tenía que consultar. ¿Y dónde vivían ellos? En Ur de los Caldeos. ¿Cómo era Ur de los Caldeos? Bueno, Ur de los Caldeos era una ciudad profundamente politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en muchos dioses, ¿sí? Con un enfoque central en el culto a Namnar, es el dios de la luna, y con una sociedad que integraba la religión en todos los aspectos de su vida diaria. El llamado a Abraham para salir de Ur no era solo un llamado geográfico, sino también una invitación a apartarse de una cultura religiosa idólatra para comenzar una relación personal con el único Dios verdadero, el cual sería el fundamento para el desarrollo de las religiones abrámicas, ¿sí? ¿Cuáles son las religiones abrámicas? Pregunto, parece mucha escuela, ¿verdad? ¿Qué? Los judíos, los de Ismael y nosotros, ¿sí? Si realmente, y nosotros hablamos de un Dios que somos monoteístas, nos enfocamos en ¿cuántos dioses? Uno. Los politeístas en muchos o varios. ¿Sí me explico? El catolicismo, ¿cómo podría ser? Aunque lo nieguen, pero son ¿qué? Politeístas. Aunque digan es que no los adoramos, los veneramos, sí los están adorando. No digan eso. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar esa situación, que solamente Dios, al hecho de sacar a Abraham, ya sabemos cuál era el propósito que Dios tenía para Abraham, ya sabemos lo que Dios quería para Abraham, pero primeramente Dios lo tenía que sacar del ambiente. Y qué interesante y tristemente puedo decir que inclusive el hecho de que diga, deja a tu padre, a tus parientes y a la familia de tu padre y ved, etcétera, etcétera, muchas veces uno puede, si no rompe con ciertas tradiciones familiares o ciertas tradiciones culturales o ciertas tradiciones de familia, las trae consigo, ¿no? Cuando uno le predica a una persona de Jesucristo, a veces que dice, bueno, sí soy católica, dice la persona, y dice, y pues, ¿y por qué eres católico? Pues porque me lo enseñaron mis papás, ¿sí? Pero mira, el Dios de la Biblia, etcétera, etcétera, dice, no, yo nací católico y católico me voy a morir, ¿sí? La gente está muy arraigada ¿a qué? A su religión, a sus tradiciones. Entonces, algo que lo que le ocurrió a Abraham es algo lo que hoy en la actualidad también Dios pudiese estar llamando a la gente. ¿Sí? ¿A qué? A que salga de su tierra, de su parentela, de esas malas influencias, de esa mala cultura y que puedan ir a un lugar a donde Dios lo pueda guiar. ¿Sí me explico?
¿sí? ¿Cómo una persona va a creer, puede decir, Dios tiene un propósito para mí, pero si no te dejas guiar por Dios, si no escuchas la voz de Dios, si no te alejas de eso que te puede estar perjudicando, aún sea lo que te enseñó papá, aún sea lo que te enseñó mamá, aún sea tus abuelos, lo que sea, si no lo dejas, no vas a poder llegar a conocer a ese Dios vivo y verdadero. ¿Me explico? Porque lamentablemente muchas veces o el contexto religioso, el contexto cultural, nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra familia, lejos de proveernos algo o de aportarnos algo directamente y honesto y limpio referente a Dios, nos enseñan cosas que no convienen. ¿Sí me explico? Entonces, es importante ese dato. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y Dios seguirá llamando a la gente para que salga del lugar en el que está y le obedezca a Dios? ¿Sí? ¿Solamente Dios tendrá ese llamado para Abraham? Sí, claro, Abraham tiene unas ciertas singularidades, pero Dios podrá en pleno siglo XX o en el tiempo de Jesús pudo haber existido este mismo llamado. Para eso vamos a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículos del 18 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante dice, cierto día, mientras que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y que les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Pregunto, ¿sería muy similar lo que Dios hizo con Abraham? Dios sacó a Abraham de un contexto cultural religioso negativo, ¿sí? Para llevarlo a una tierra donde él iba a guiar, establecer y ser de bendición, y Abraham solamente ser adorador de qué? Del único y verdadero Dios, ¿sí? Aquí en el caso del Señor Jesucristo, vio a estos dos hermanos y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. En el tiempo de Jesús, también Jesús invitó a las personas a que salieran y estuvieran con él, le siguieran. Versículo 20. Y enseguida, dice que dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dejó su tierra, su parentela, dejó de donde él venía, ¿sí? Para cambiarse de lugar y seguir a donde Dios lo estaba llevando. En el caso de estos, dijeron y enseguida dejaron las redes y lo seguían. ¿Y de qué se sustentaban? De la pesca. Pues ellos dejaron las redes y dejaron eso atrás. ¿Para seguir a quién? A Jesús. Versículo 20. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. 21. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Y versículo 22 también, fíjense cómo dice, ellos dejaron atrás la barca y a su padre lo siguieron y lo siguieron de inmediato. ¿Qué hicieron estos dos discípulos? También recibieron el llamado de Jesús, les dijo, síganme, y dijeron, ¿qué?
y dejaron atrás las redes, dejaron la barca, ¿y a quién más dejaron? A su papá, a su padre, ¿sí? Lo dejaron y lo siguieron de inmediato. ¿Abraham fue obediente? Sí. ¿Estos 4 discípulos fueron obedientes a Jesús? Sí, es lo que estamos viendo. Sí, pero también el hecho ¿qué etnia o de qué eran los discípulos? ¿Eran judíos o eran gentiles? Judíos, ¿sí? Pero aún así como judíos en el tiempo de Jesús, ¿cómo podemos ver el pueblo de Israel estaba bien delante de Dios? No, ¿sí? ¿Estaban esperando a quién? Al Mesías. ¿Y a la fecha lo siguen esperando? Sí, a la fecha lo siguen esperando. ¿Y ya vino el Mesías? Ya, pero ellos lo siguen esperando. Rechazaron a este Jesús, al cual a estos discípulos Dios les dijo, vengan, síganme. ¿Sí? Y de la misma forma que Dios le dijo a Abraham, de esta misma forma, estas personas también dejaron todo para seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Me explico? Entonces, el Señor Jesucristo hizo este llamado a estos discípulos. Vamos a Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30, ya estamos ahí, dice así, 28. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Cuando una persona recibe el llamado de Dios, como lo fue en el caso de Abraham, ¿sí? También en el caso de Jesús, Jesús llamó a estos 4 discípulos, entre los cuales aquí está Pedro el que habló, y podemos ver que realmente sucedió eso. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y versículo 29 dice, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirán ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. ¿Sí? Pedro no sabemos si se lo dijo de una forma de reproche o de una forma de la que haya sido, pero dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Sí? Y Jesús dijo, no es cierto. No, dijo, sí es cierto. Y aquí como dice, dejaste padre, madre, cosas y absolutamente todo, lo dejaste para seguir a Jesús. ¿Sí? Ahora recordemos otra vez el pasaje que leímos de que esa promesa Dios la iba a cumplir en el caso de Isaac cuando estaba hablando. ¿Por qué? Porque Abraham había sido ¿qué? Obediente. ¿Sí? Abraham había sido obediente. Y nosotros al ver el ejemplo de Abraham, al tener a Jesús, ahora los discípulos también estaban siendo obedientes y estaban dejando absolutamente todo, todo. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo dice que recibirán ahora
A cambio, 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, más, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que nosotros podemos ver? Que el hecho de que si tal vez nuestro contexto cultural, nuestro contexto familiar, nuestro contexto de lo que sea, nos está afectando gravemente en nuestra relación con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cortar. ¿Sí? Es que si mi papá es de esta forma y todo, e inclusive agarra a mis hijos y se los quiere llevar forzosamente a misa y todo, ¿qué tenemos que hacer? Ay, pues ay, déjalo, al fin, no, ¿y qué tal si aprende mal? ¿Qué tal si ahora dice, no, es que mamá ya no quiero ir a la iglesia porque me gusta más rezarle a la guadalupana? Será muy mi padre, será muy mi mamá, será muy mi abuelo, será muy mi abuela, pero yo necesito seguir a Dios como es. Sí, yo necesito, si realmente quiero tener una entrega para con Dios y obedecer a Dios, lamentablemente hay cosas que yo tengo que dejar y abandonar. ¿Sí? ¿Que cuesta trabajo? Sí. Pero Abraham lo hizo, los discípulos lo hizo y el Señor Jesucristo lo aprueba o lo desaprueba. Lo aprueba. Sí, lo aprueba. Que a veces hasta digo, y me enfoco más en la familia porque es donde más batallamos. ¿Sí? Es más fácil decir, hay los vecinos aquí en la calle hacen su reunión o lo que sea, pues simplemente decido no ser parte de su borrachera, de su fiesta, de su lo que sea, y mejor aquí nosotros en nuestra casa y ya, sin problema. Pero cuando es el tema familiar, ¿sí? Cuando es tema familiar, a veces es ahí donde emocionalmente batallamos, ¿sí? Si yo sé que cierta reunión le va a perjudicar a mi esposa, le va a perjudicar a mis hijos o me va a perjudicar a mí, pregunta es, ¿qué tengo que estar haciendo en esos lugares? ¿Sí? ¿Qué tengo que estar haciendo en esas reuniones? Si yo sé que a lo mejor digamos, a mis hijos, los vayan a invitar algo que no tienen que consumir, que porque el tío, sí, anda, pues ya, ay, ¿a poco le vas a decir que no a tu tío? ¿A poco le vas a decir no a tu abuelo? ¿A poco le vas a decir no a? ¿Por qué? Tenemos que cortar con esas situaciones. Si no, no estamos en una actitud de obedecer, no estamos en una actitud en la cual estamos saliendo de un contexto que nos está perjudicando. ¿Sí me explico? Simplemente, bueno, en el caso de mi familia y la familia de mi esposo, mi familia son más, eh, bueno, mi papá es muy aferrado a, vamos acá, vamos allá, pero hay veces que por el tiempo, por las cosas que ya uno de casada, pues ya hace, ¿no? Sí. O trabajo, a veces tenemos ese, ¿por qué no me vienes a ver? Porque igual mi abuela tiene la costumbre de que todos estemos ahí, o la que la mujer tiene que aguantar todo lo que el marido, aunque la maltrate, sí. Ese es el del lado de mi familia. Son comunicados apoyando. Y del lado de mi esposo, pues son muy disfuncionales, se pelean por cualquier cosa. Entonces, como dice usted, hay que cortar. Sí, porque digamos, es una llamada de atención, es un llamado. O sea, realmente lo que Dios nos pide, tanto a Abraham, ¿por qué lo iba a sacar? ¿Por qué lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos? Para ser de bendición para él, para que no tuviese esas malas influencias de todas las demás naciones. ¿Sí? Por eso lo quería sacar, porque de él quería hacer algo diferente. ¿Sí? En el caso de Jesucristo con sus discípulos, ¿qué les dijo? Vengan y yo los haré
pescadores de hombres. ¿Quién más iba a ser pescador de hombres? Solamente ellos. Con ellos iba a iniciar. Sí, ellos estaban, Jesús los veía para que fueran diferentes. Sí, y eso como dice usted, ahorita mi papá era así muy, y ahorita como que ya se estabilizó, comprendió las cosas, como que ya, en otras cosas todavía le falta, pero Sí. va un proceso. Digo, si duele, emocionalmente sí afecta tanto a ellos como a nosotros, que nos apliquen la ley del hielo o lo que sea, pero ¿a quién es mejor obedecerle? Siendo honestos, ¿a Dios o a papá, mamá, abuelos o familiares? ¿Sí? O porque nos hagan cara porque pues ya no convivimos. Es que ya no vienes a las fiestas, ¿no? Pero pues es que cómo te pones, ¿no? ¿Sí? Y acá está el primo que, ¿para qué si ya sabemos cómo es, ¿para qué lo invitas? O sea, honestamente, ¿sí? ¿Para qué vamos? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos esa situación y así como dice, recibirán ahora a cambio 100 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo sabe. Dios sabe exactamente lo que estamos dejando atrás. Dios sabe realmente de dónde estábamos y ahora dónde nos estamos dejando llevar por Dios. ¿Sí? Porque queremos que Dios nos guíe realmente a donde Él quiere llevarnos. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. ¿Estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acabó junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Sí? Y eso de dejar tu tierra, parentela, todo es parte de qué? Del mundo, ¿sí? Y si yo por seguir a Cristo, si yo por seguir a Dios, tengo que dejar muchas cosas, inclusive hasta mi lugar de residencia, por buscar la voluntad de Dios, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Es sano para mí? Sí. ¿Para mi familia? Sí. Sí. Como lo repito, es difícil, ¿sí? Es difícil. O sea, tristemente, inclusive hasta en muchas ocasiones, en estas reuniones, y perdón que lo vuelva a mencionar porque el tema familiar siempre es donde más nos pega, ¿sí? A veces, digamos, se acerca este tema de las reuniones de fin de año, ¿no? ¿Sí? Y me tocó una ocasión, de otra persona que, ay, es que ya hasta se ponía tensa, ¿no? Para cuando llegaban estas fechas porque, ay, ay, hijo, o ay, hija, ¿ahora qué le voy a decir a tu tío o a tu tía? Porque, pues ya ves, ellos, sus hijos, ya acabaron su carrera. Y tú me acabas de reprobar y me van a preguntar, ¿y cómo va tu hijo? ¿O cómo va tu hija? ¿Y qué le voy a decir? No, pues acaba de reprobar. ¿Y el tío qué es lo que es? Ay, es bien menso, ay, es bien burro, ay, y me empieza, y yo no quiero estarlo escuchando. Yo no quiero, y como dice aquí, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y a veces esas reuniones, muchas veces a veces cuando preguntas, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido?
La pregunta realmente es económicamente, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido económicamente? Pero nada más decimos cómo te ha ido. Pero a ver, o a veces realmente se pregunta cómo te ha ido con tu esposa, cómo te ha ido espiritualmente, has crecido. ¿Se entiende eso? No. Se entiende lo otro. ¿Por qué? Porque hay ese orgullo de nuestros logros y de esas posesiones. Entonces, lamentablemente, muchas de esas reuniones a veces lejos de podernos ver con alegría, lejos de podernos ver con ese amor entrañable, a veces es una competencia, hay malas intenciones, y lo triste es que somos hasta de los mismos familiares. ¿Sí? Los mismos familiares son los que hablan mal de nosotros, son los que nos dicen ciertas cosas, nos rebajan, nos tontean, lo que sea, y eso es algo que también es un ambiente contaminado para nosotros. ¿Sí? Otra vez repito, parece duro, parece que me escucho muy frío, pero si alguien quiere realmente seguir a Dios, no estoy diciendo que nos alejemos, así como Jesús en Juan capítulo 17 dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. ¿Sí? Y muchas veces el protegernos de eso es mejor salirnos, mejor no convivir, porque lamentablemente nos puede perjudicar. Y como dice aquí, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y el que no hace lo que Dios le agrada, vivirá. No, tendrá muchos problemas y de cierta forma sufrirá mucho por las consecuencias de sus malos actos. ¿Qué más podemos ver? En 2 Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Creo que es un pasaje que todos conocemos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. A ver, ¿en qué se convirtió toda persona que pertenece a Cristo? Dice que se ha convertido en una persona ¿qué? Nueva. Tiene que ser la misma, que siempre de la misma forma. Es que yo hablo así, es que hablas muy golpeado, es que yo soy así. No, en Cristo tienes que cambiar. ¿Sí? En Cristo tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de bromear, tu forma de todo tiene que cambiar. Tiene que ser para edificar, no para lastimar, no para sofajar, no para humillar a la gente. Tiene que haber un cambio. Como dice aquí, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sí? Que si yo era un conflictivo, ahora ¿qué tengo que hacer? Pues ser de bendición. ¿Sí? Que si antes me la pasaba duro y peleé con mi esposa en el pasado, ahora en el presente, ¿cómo tengo que ser? Completamente diferente. ¿Sí? Yo tengo que ver y tratar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Mi esposa tiene que haber en mí un reflejo de Cristo, porque soy ¿qué? Una nueva persona. ¿Y a dónde me habla Dios? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Para que fuera algo completamente diferente. Jesucristo, ¿a dónde está llamando a sus discípulos para que sean personas completamente diferentes? Hoy en pleno siglo
20, y estamos en Corintios, que está hablando acerca de la iglesia, tanto judíos como gentiles que formamos parte de la iglesia, tenemos y presumimos que somos de Jesucristo, presumimos que hemos creído en Jesucristo y nuestra vida tiene que ser ¿qué? ¿Igual o diferente? Diferente. ¿Sí? Porque el llamado que Dios nos ha dado a nosotros de salir de donde estamos, de salir del mal ambiente, es para que nosotros seamos unas personas diferentes. ¿Sí? Yo no puedo ser la misma porquería de persona que era antes. Yo no puedo ser la persona arrogante, enojona, altiva que era antes. Hoy tengo que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque se dice aquí en Aposento Alto. No, ¿a quién lo está diciendo? Uno de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que está diciendo que todo aquel que pertenece a Cristo es una nueva persona. Y como dice aquí, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y eso es lo que cada uno de nosotros, lo que cada uno que hemos creído en Jesucristo, tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Por qué Dios le va a cumplir las promesas a Abraham, a Isaac, etcétera? Porque Abraham, sin Biblia, sin tener nada religioso, simplemente le dijo a Dios, voy. Y hoy en la actualidad también hay mucha gente que a lo mejor no tenga Biblia, tenga contextos religiosos, familiares, y también Dios sigue hablando a esas personas hoy en la actualidad para que sean personas completamente diferentes. ¿Sí? Dios no va a hablar a una persona, de jalarla del catolicismo para que siga en su adoración a los católicos. ¿Sí? Tiene que haber un cambio. ¿Sí? Digo, yo lo digo, yo que era católico, que Dios me sacó, ven aquí a la guadalupana o ven aquí a... No, ¿verdad? Sí, completamente diferente. Dejar todo ese sistema, dejar toda esa religiosidad, dejar todo, inclusive lo que papá, mamá, abuelos, trataron de influir en uno, dejarlo, y si estamos dispuestos y queremos seguir a Dios, realmente ser obedientes y cambiar nuestras vidas. Sí me doy a explicar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios le promete estas promesas a Isaac? Porque simplemente Abraham fue obediente. Muy bien. Otro aspecto en lo cual podemos ver cuando dice que Dios va a cumplir eso porque Abraham escuchó y obedeció sus mandamientos, todo lo que Abraham obedeció. También otro acontecimiento en la vida de Abraham fue, vamos a Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14. Ya también es un texto que leímos la semana pasada, pero vamos a volverlo a repetir. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 17, versículos del 9 en adelante. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe de ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe de ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de su familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper
el pacto. De ahí nos saltamos al versículo 23 y dice, ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que habían comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. ¿Era obediente Abraham? Sí. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. ¿Sí? Necesitaba Abraham una Biblia, ciertos estatutos. No, no, él tenía una relación directa con Dios. Dios le hablaba directamente a Abraham. Y en el momento en que Dios le dijo a Abraham, sal de ahí, Abraham obedeció. En el momento en que Dios le dijo a Abraham, Abraham, este pacto que haré contigo, desde la circuncisión, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente obedeció. ¿Cómo era Abraham? ¿Obediente? Sí. ¿Qué vimos hoy en la escuela dominical en la mañana? ¿Cómo le muestro mi amor a Dios? Rezongando y decir, oye, Dios, no te pases. No, obediente. ¿Sí? Y de hecho vimos ahí en Filipenses, ¿sí? Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Si recuerdan, ser obedientes hasta la muerte. Ser obedientes hasta la muerte. ¿Por qué Dios cumple promesas que Él ha hecho? Porque la gente que es obediente o desobediente, obediente. Si la gente no es obediente para con Dios, ¿Dios está obligado a bendecir? No. Si la gente no es obediente a Dios, Dios no está obligado a bendecir. La gente tiene que acercarse a Dios de una forma obediente. De ahí vamos a Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículo 28 en adelante, ¿sí? Ya hemos hablado acerca de que la religiosidad es bien fácil, ¿verdad? ¿Es fácil ser religioso? Sí. ¿Es fácil venir aquí a la iglesia y comportarme bien religioso? Sí, ¿verdad? Sí. Es bien fácil ser religioso. Los judíos pudieron haber sido muy hipócritas en su religiosidad para con Dios. Sí, Dios lo ha reconocido. De hecho, hoy en la mañana vimos un texto referente a ello. Entonces, en Romanos capítulo 2 dice algo interesante. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice así, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de sus padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Acabamos de ver el tema de cuando Dios le mandó a Abraham acerca de la circuncisión. Si lo recuerdan, bien. Versículo 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio, ¿en dónde? En el corazón. ¿Producido por quién? Por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Una persona religiosa busca la aprobación de quién? De la gente. Vengo a la iglesia y todo doy la apariencia de que en casa está bien, ¿no? Que no me peleo con mi esposo, que no me peleo, no tengo problemas con mis hijos, no tengo problemas en el trabajo, no tengo, y vengo y llego a la iglesia y me comporto bien santito, bien, así como siempre me acuerdo de la película de El mártir del Calvario, ¿no? Ese Jesús como, así siempre, ¿no? Un santito. Y Jesús y todo, así que se va caminando Jesús, muy así, no sé, hasta me caía mal. Pero bueno,
Antes veía esa película y me botaba chillando, ¿no? Pero así piensan que una persona santa, una persona delante de Dios, piensan a un Jesús que es así. ¿Sí? Piensan que un cristiano no se ríe, piensan que un cristiano no disfruta de la vida, no se divierte, no hace cosas de la vida sanas y que realmente pueden ser hasta de bendición para muchas personas. ¿Sí me explico? Pero lamentablemente la gente que es religiosa, la gente que no es honesta en su adoración para con Dios, su principal, su principal preocupación va a ser que dar una apariencia falsa a la gente. Tristemente. Todo está bien, todo, no, ¿cómo está la familia? No, bien, bien, no necesito nada, no. Algo que queramos, que quieras que oremos, no, todo está bien. No necesito oración, todo está bien. Cuando alguien te dice así es porque como que no todo está bien, la verdad. No todo está bien. Y como dice aquí, en cambio, tiene que tener un corazón, dice, un cambio en el corazón, perdón, producido por el Espíritu. Ya lo hemos visto, un verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu Santo trabajando en su vida, tiene el Espíritu Santo guiándolo, llevándolo. La persona escucha lo que el Espíritu Santo a través de su palabra le dice, le aconseja. Dice, y una persona con un corazón transformado, dice, busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Jesucristo, ¿por qué fue obediente hasta la muerte? Porque buscaba siempre la aprobación de Dios. Sí, para Abraham, ¿qué era importante? ¿Su tierra y su parentela o obedecer a donde lo llevaba Dios? Obedecer a donde lo llevaba Dios. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ¿por qué dejaron las redes y hasta dejaron a su padre para seguir a Jesús? Porque lo importante era quedar bien con Dios. Ahora, teniendo eso, como nosotros ¿qué tenemos que tener? ¿La misma actitud o una actitud completamente diferente o contraria? Tenemos que seguir buscando a Dios. Si realmente queremos obedecer y buscar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que hizo Jesús, hacer lo mismo que hizo los discípulos, hacer lo mismo que hizo Abraham, simplemente obedecer, simplemente querer agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Igual, hasta en otras iglesias se ha dado que hasta los mismos congregantes le dictan y le dicen al pastor, tiene que predicar de esto, de esto, de esto, y de estos temas no hable de esto porque al hermano está en ese pecado, entonces usted habla, se nos va a ir de la iglesia y va a haber menos diezmos y que no sé qué. Entonces, también no hable de este tema porque tal hermano está en esta situación y que no, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hace el pastor? Entonces, habla para no ofender a la gente, habla porque si dice algo se pueda ir, ¿sí? Es más, ahorita voy a decir algo que a lo mejor el próximo domingo ya no vienen. Aquí no celebramos la Navidad, ¿sí? Aquí no celebramos la Navidad, ¿sí? Espero verlos dentro del próximo domingo, ¿eh? Aquí no celebramos la Navidad, ¿sí? Y ya tenemos un estudio ahí por el cual nosotros no celebramos la Navidad para que no se espanten. No me pregunten cuando se acerquen, oye hermano, ¿y no vamos a adornar la iglesia? No, no vamos a adornar. No celebramos la Navidad y bueno, ya tenemos, sí. Pero son cosas que nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque a mí me interesaría que agradarlos a ustedes. No. Si yo quisiera agradarlos a ustedes, ¿creen que pudiera ser un buen pastor? No. Si yo no los enfrento con su pecado, si yo no los enfrento con su situación, ¿sería un buen o un mal pastor? Tal vez sí se van a incomodar, se van a molestar. Jesucristo también lo hizo y por eso lo querían matar. A lo mejor por eso, a lo mejor les caigo yo mal a muchos. ¿Sí? Pero tengo que hablar la verdad. Tengo que hablar conforme está la Biblia. Les guste o no les guste. ¿Sí? Así como a Isaías, así como a Jeremías, como a Miqueas, como a todos los profetas,
¿Les caía bien a la gente? No, los querían matar, los querían apedrear. Dicen, es que este profeta, ya ves, siempre me predice mal, siempre me predica mal. ¿Sí? Pues sí, muchas veces algunos pastores en sus iglesias son así. ¿Sí? Por predicar realmente lo que tiene que ser, por predicar realmente la palabra, muchas veces son enjuiciados, son llevados casi al paredón, ¿sí? Por su misma congregación. Pero yo lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque a mí no es que no me interese, sino mi principal obediencia tiene que ser para con Dios, ¿sí? Y cuando es mi obediencia para con Dios, tengo que mostrar mi amor para con ustedes. Si no me interesara la vida de ustedes, si no me interesara el que ustedes cambiaran, si no me interesara que ustedes tengan una buena relación con Dios, ¿qué les predicaría? Cosas muy likes, cosas, si no me interesaría cuando les pregunto esto, para que tengan bien firme el conocimiento, si no, pues se los doy. Si entendieron, qué bueno, y si no, pues también. ¿Sí me explico? Pero estoy ahí y hasta, ay, otra vez el hermano, ¿quién escribió esta carta? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Y judío, y que, ay, ya metí. Pues lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es en beneficio de ustedes como iglesia. ¿Sí me explico? Entonces es importante eso. Entonces, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Entonces, Abraham tenía un corazón transformado. Quería agradar a Dios, no a la gente. Los discípulos tenían un corazón transformado, querían agradar a Dios. Prácticamente estaban dejando no tanto el judaísmo, pero estaban aceptando a este Mesías que el judaísmo en ese momento no aceptaba a Jesús. Y ellos fueron la diferencia y ellos aceptaron a Jesús como este Mesías, ¿sí? Prometido por Dios, y fueron, ¿qué? La diferencia. Dejaron padre, dejaron madre, dejaron familia, dejaron contexto, dejaron religiosidad, ¿sí? Dejaron su religión para seguir al camino, la verdad y la vida, refiriéndonos a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud también. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? ¿Eh? Si la trae usted, sí. Vamos a Génesis capítulo 22. Adelante. Sí, hablando de no hacer, bueno, obedecer a Dios antes que los hombres y todo eso, yo estoy un poco confundida al respecto de lo del Día de los Muertos. Nosotros como familia no festejamos ni rendimos ningún tributo porque sabemos que pues no es bíblico y demás. Pero bueno, como usted dice, pues la presión social tal vez en la escuela de los niños, traigan los vestidos y tal, y por otro lado me dice, bueno, pues es que no hay una intención de tu parte de adorar a la muerte, pero bueno, entonces usted, ¿qué recomienda? O sea, no participar en la escuela. En la escuela. Bueno, que una cosa es el Halloween y otra cosa es la de los muertos, de los muertos. Bueno, nosotros, perdón que hable de las clases que ya hemos visto anteriormente, hay un tema donde vimos las cosas que podemos comer y que no podemos comer, y ahí hablamos a grandes rasgos de eso. Tenemos que entender que esas cosas, o sea, ¿cuántos dioses hay y cuántos señores hay? Uno. ¿Y las demás cosas? No pasa nada. Por ejemplo, lo que es este esqueleto que he llamado diabólica muerte, ¿es algo? No. O sea, si lo veo así, le aviento una patada, ¿se va a levantar y me va a hacer algo? No, no es nada. Sí, no es nada. Y es lo que dice tanto en Romanos capítulo 8, en Corintios también lo menciona, dice, podemos comer sin preguntar nada, podemos comer de todo lo que está ahí, sin preguntar de nada. Dice, pero si alguien viene y dice, es que eso fue comido, fue ofrecido a los ídolos, dice, por conciencia de aquel, no por la tuya, sino por conciencia de aquel, pues dices, pues ya me arruinaste mi pozole, ya me arruinaste
mi pan de muerto, mi rosca, pues ya no me lo voy a comer, no porque yo piense que sea algo, sino porque tú piensas que es algo. Y yo te estoy dando testimonio de que estoy participando, ¿sí? Pero si no, pues no, ¿sí? Ahora, pues sí, sabemos que lamentablemente en las escuelas les piden esa representación cultural. O sea, por eso tenemos que definir una cosa es el tema de Halloween y otra cosa es el tema de los muertos, que sabemos que ni los muertos vienen, sabemos ni creemos en la ofrenda, pero tenemos que, pues, como padres, hablar eso con los hijos, ¿sí? Para que no sean que influenciados, ¿sí? Y tenemos una forma de poderlos guiar, pues, a través de la verdad, ¿sí? A través de la verdad. Y es parejo en todo. Y refiriéndome también a lo que es la Navidad. Así como digo, ay hijo, eso de los muertos no, ni Halloween, ni nada, pues también el tema de Santa Claus y los Reyes. Porque no hay unas cosas sí y otras cosas no. Hablar con la verdad y eso es mentira y eso no es nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya se me quedó viendo serie. Entonces, espero verla el próximo domingo. ¿Sí? Entonces, es importante esos detalles, pero sí, nosotros como iglesia lo entendemos, que les piden eso, pero sin caer en el extra de casi como Halloween. Es algo cultural y todo, y que se quede así, de esa forma. Como algo cultural. ¿Sí? Sí, gracias. Respecto a lo que dice la hermana, Así es. sí es difícil porque en la escuela les exigen que, que participen en todo. Yo, mi hija, la más chica, bueno, desde chiquita ya conoce. En la primaria le decían, pero como yo tenía autoridad sobre ella, y yo le decía, no, hija, tú no vas a participar, no. Pero ya en la secundaria ya estaba más grande, yo trabajaba. Cuando ya llegué, ya había hecho hasta una maqueta para eso del Día de Muertos, con las calaveras y todo, y hasta eso le quedó muy bonita. Pero yo le dije, no, hija, es que tú no tenemos que participar en eso. Mamá, es que la maestra, o sea, le exige. Y pues gracias a Dios platiqué con mi hija y no la llevó. Incluso ya en la preparatoria, pues se ve que son muy exigentes y también me dijo que tenía que participar. Entonces yo le dije, no, hija, no tenemos que participar en eso. Me dice, mami, en el salón eran nada más dos, un muchachito y ella, los que eran cristianos. Entonces me dijo, mami, es que la maestra se molestó, dijo que la religión nada tenía que ver con cultura. Dice, y nos dijo que si no participábamos, que íbamos a reprobar en esa materia. Entonces yo le dije a mi hija, digo, mire, la maestra te dice eso, pero falta lo que Dios dice, hija, tú no vas a participar en eso y vas a ver, hija, que la maestra te dice que vas a reprobar, que lo vas a ver. Y sí le doy gracias a Dios porque pasó eso, mi hija definitivamente no participó y de veras que Dios es bueno porque ya después mi hija hasta en las materias, en los exámenes salía exenta, ya no tenía que hacer examen porque ya O esos puntos. Sí, entonces sí es difícil, pero pues tenemos que ser firmes. Sí, así es. En mi caso, yo ya mis hijos están adultos, pero cuando me tocó, yo hablé con los maestros, de cada año hablaba con los maestros, y eso me daba un compromiso doble porque mis hijos tenían que, como se decía la mesa que éramos cristianos y no podíamos compartir esas festividades, era un compromiso doble porque, primero, era el testimonio de que éramos cristianos, mis hijos y yo, entonces ahí me comprometía. Y los maestros, gracias a Dios, me daban gracias para que me escucharan los maestros y no perjudicaran a mis hijos. Pero mis hijos tenían la obligación de sacar mejores calificaciones que los demás compañeros porque tenían el testimonio. Entonces, así como nos decíamos no algunas cosas, teníamos que mostrar quiénes éramos en las otras. Entonces, gracias a Dios, ya son adultos y salieron adelante del asunto. Pero siempre hablé con los maestros, nunca hubo problemas. Qué bueno. Sí. Sí, pero algunos, así como dice la hermana, a veces le exigen, quieren imponer cuando la educación de que es laica, ¿no? Claro, que era por mandato de la SEP que el miércoles Catrín y nada Halloween, pero bueno, ahí es donde digo, bueno, sí, no, entonces uno pues de repente se confunde, sí, pero no le estoy dando una intención de verdad, pero no. Sí. A nosotros mi mamá nos decía, porque pues ella era cristiana, ¿no? Nos decía,
cumplan con eso, pero no crean ni se involucren con él, cumplan por la escuela, pero no crean ni anden haciendo nada de eso. O sea, así nos decía, y nosotros así lo manejábamos, y yo le he dicho a mi hija, bueno, pues por cumplir que cumpla, pero no porque ella vaya a andar haciendo eso, ¿no? Así es, y entender sobre todo eso, o sea, por qué se está Y haciendo. usted, como dijo usted, es algo cultural de la escuela y hasta ahí que quede, ¿no? Nada más por cumplir en la escuela. Y cualquier que pregunte, pues hasta es la ocasión para poder compartir también, dar ese motivo. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Bien, sigamos adelante. ¿Cómo? Bien, Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 vemos lo que es el sacrificio de Isaac. ¿Sí? Dios en el versículo 1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, y eso es importante. Dios probó la fe de Abraham. Abraham llamó a Dios, sí, respondió él, aquí estoy, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y ahí es algo bien interesante, porque también, ¿cuánto se tardó Abraham en tener a Isaac? 25 años de la promesa a que naciera Isaac, 25 años, ¿sí? Entonces, este mismo le pide Dios, sí, a tu hijo, ¿sí? A tu hijo, Isaac, ese me vas a sacrificar. Ahora, para Abraham era algo fuera de lo común, era algo que realmente decía, Dios, ¿cómo me vas a hacer eso? No, recordemos de dónde venía Abraham, de Ur de los Caldeos, estuvo un tiempo en Aram también, y cómo eran esas sociedades. Idolatras, eran politeístas. Y lo interesante es de que en esas culturas, en esas regiones, el hecho de sacrificar a sus hijos era algo muy común. ¿Sí? Por eso cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame, pues Abraham pues no chistó mucho, dijo, pues bueno, el Dios que me lo dio, pues es el que me lo está pidiendo. ¿Sí? Igual me podría dar otro, o como dice en el Nuevo Testamento, iba a ser capaz de volverlo a levantar, pero me lo está pidiendo. Entonces simplemente Abraham fue que obediente, ¿sí? Fue obediente. Así que algo en lo cual fue obediente Abraham, surgió algo realmente bello. Después, en el versículo 10, dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y Dios dice esto porque en el versículo 1 dice, y Dios probó la fe de Abraham. ¿Sí? Ahora dice, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Sí? Versículo 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y 16. Y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré, etcétera. Versículo 18. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Entonces, cuando leímos donde Dios le dice a Isaac, yo voy a cumplir esto, porque Abraham cumplió mis mandamientos, mis decretos y todo fue obediente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A esto que estamos viendo. ¿Sí? A esto que estamos viendo. Y hay algo que también aquí en cuanto al sacrificio, qué interesante que antes de que Isaac fuese sacrificado, Dios le dijo alto
y Dios dio el corderito. Dios dio la ofrenda de sacrificio. Ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por ustedes, ¿sí? Abraham fue obediente a Dios en todo momento y en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, si cada persona desde Abraham, del pueblo de Israel, los discípulos y ahora nosotros, cuando Dios nos habla y nos llama a que salgamos de un contexto del que nosotros estemos, del cual estemos, inclusive dejar lo que nos han enseñado los papás, lo que nos han enseñado los abuelos, lo que sea, para hacer que unas personas completamente diferentes, que queramos nosotros que agradar a Dios. Cuando una persona quiere realmente buscar y agradar a Dios, ¿qué tiene que ser? Que obediente. Y algo que tenemos que recordar en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Abraham era un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Sí. ¿Sí? ¿Los discípulos eran verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Sí. ¿Nosotros debemos de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Sí. Pero faltaría algo. ¿Sí? Así como la última prueba de fe que Dios le dio a Abraham de sacrificar a su hijo y que al final Dios proveyó el sacrificio y Dios dijo, de plano ya estoy completamente convencido, Abraham. O sea, Abraham convenció a Dios con sus actos de obediencia de decir, me convences de que realmente eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Ya no va a morir tu hijo. Yo pongo el sacrificio. Ahora, toda persona que realmente se sienta un verdadero adorador en espíritu y en verdad, es una persona que tiene que ser obediente, escuchar la voz de Dios, salirse del lugar de donde está, dejarse guiar por Dios y cambiar su vida completamente. ¿Pero esa obra será suficiente? No. Dios ofrece un sacrificio. Dios ofrece un corderito y es ahí la prueba máxima de fe, que si una persona cree en Dios completamente, cree en el sacrificio que Jesucristo hizo por él en la cruz y que es suficiente para perdonar sus pecados y estar bien delante de Dios, es la prueba máxima de la fe de una persona. ¿Me explico? Ese cordero Dios lo está ofreciendo, ese cordero Dios los dio y se llama Jesucristo. ¿Sí? Y una persona que realmente quiere agradar a Dios es una persona que realmente tiene que creer. Y como dice aquí, no hay 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Si realmente una persona se siente que obedece a Dios, es una persona que tuvo que haber pasado por el gran reto de la fe y realmente creer en Jesucristo como único medio de salvación. Vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículos del 8
en adelante, dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículos 8 en adelante dice así. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? El hecho de que yo pueda restablecer mi relación con Dios siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros, Dios envió a este corderito, ¿sí? Dios no quiere que yo muera, Dios no quiere que yo sea sacrificado, Dios no quiere que su ira caiga sobre mí, sino es por eso que envió a su Hijo, para que por medio de él, para que realmente mi fe, la prueba de mi fe de creer en Jesucristo, realmente se va a ver reflejada. Una persona que realmente cree en Jesucristo verdaderamente es una persona que en su vida diaria va a tener una transformación. Porque cuando creyó en Jesucristo, siendo pecador, siendo no hijo de Dios, estando sin esperanza y sin Dios, en ese momento su fe fue probada, ¿sí? Y si creyó realmente con todo su corazón, con todas sus fuerzas, es una persona que realmente ha creído. Pero si nada más lo hizo como Simón el mago, hizo esa oración mágica o lo que sea, que le dijeron que si hacía esto ya aceptaba a Cristo, si solamente lo hizo así religiosamente y su fe no fue probada, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe en Jesucristo como medio de salvación, no hay salvación. ¿Me explico? Por eso es bien importante que cuando se le comparte el Evangelio a una persona, que la persona entienda que su fe va a ser probada y que si no pone toda su entereza, toda su mente, toda su energía en entender que lo que hizo Jesús por él en la cruz es suficiente para poder restablecer su relación con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Si no, no hay salvación. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Ya casi vamos a terminar. Gracias por su paciencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 2:24 dice así: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Entonces, ¿qué es lo que dice en cuanto a Jesucristo? Que Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos ser muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y concluimos vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 11. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿Ya estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26 dice: Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y le hace una pregunta: ¿lo crees, Marta? También Marta fue retada a creer eso. Es cierto, intelectualmente, hasta lo hemos dicho alguna vez,
¿Los católicos saben que Jesús vino a morir por ellos en la cruz? Sí, sí. Los adventistas, los testigos, lo que sea. ¿Y lo creen? No, no lo creen. Si lo creyeran, tendrían el Espíritu Santo. Y si tuvieran el Espíritu Santo los guiaría al camino correcto. ¿Sí me explico? Entonces, toda persona, todo ser humano es probado en su fe. Lo mismo que hizo Dios con Abraham, lo mismo que Dios hizo con los apóstoles, lo mismo que Dios ha hecho con muchas y muchas personas que ahora nos podemos llamar cristianas. Dios nos ha probado en nuestra fe, y si realmente hemos creído de la misma forma que Abraham, que los discípulos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, realmente podremos reconocer su sacrificio en la cruz por nosotros, su pago por nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios. Pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, si solamente está aquí intelectualmente, aquí en la cabeza no cabe, aquí en la cabeza no sirve. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Y otra vez repito, lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical, si yo digo y presumo que he creído en Dios, tengo que demostrárselo. ¿De qué forma? Siendo obediente. ¿Abraham fue obediente? Sí. ¿Los discípulos fueron obedientes? Sí. ¿Se nos anima a nosotros ser obedientes? Sí. Y una persona que no es obediente, que sigue siendo la misma o peor de antes, posiblemente es una persona que no ha entendido que su fe no ha sido retada y que realmente no ha creído en Jesucristo. Por eso su vida no cambia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar y gracias por su paciencia.